Agosto de 1902, Condado de Johnson, Wyoming. Mientras otros colonos de las altas llanuras fortificaban sus hogares y recogían leña, Vaino Ketola se embarcó en una empresa tan inusual que sus vecinos lo visitaron solo para comprobar su cordura. Este inmigrante finlandés de 41 años estaba excavando directamente en el suelo detrás de su cabaña, descendiendo 8 pies, reforzando los lados con madera y creando un área para dormir bajo la gélida pradera. En la tienda general, un ranchero comentó a un colega: «Está excavando su propia tumba y para diciembre estará enterrado allí». El secreto que Vaino guardaba sobre la tierra sin congelar seguía siendo un misterio para todos. Para descubrir qué sucedió cuando las temperaturas de enero cayeron a 47 grados bajo cero y Vaino no había encendido ni un solo tronco en toda la noche, asegúrate de suscribirte a este canal y comparte tu ubicación en los comentarios. Vaino Ketola llegó a Wyoming en la primavera de 1898, uniéndose a una afluencia posterior de inmigrantes finlandeses atraídos por historias de tierras disponibles y perspectivas en el oeste americano. Había partido de la región de Ostrobotnia occidental de Finlandia, un lugar donde los inviernos se extendían por 7 meses. Y la supervivencia dependía del conocimiento ancestral transmitido por generaciones que habían dominado la coexistencia con el frío, no la lucha contra él. Mientras estaba en Finlandia, Vaino trabajó como minero en los depósitos de cobre cerca de Outokumpu. Sus años bajo tierra le enseñaron una verdad rara vez comprendida por quienes estaban en la superficie. La tierra mantiene su propia temperatura distintiva, completamente inafectada por el cambio de estaciones en la superficie. Independientemente de una fuerte ventisca o un verano abrasador en la superficie, 50 pies más abajo, las paredes de roca mantenían constantemente una temperatura fresca. Durante los meses más severos, los mineros encontraban mayor calidez durmiendo en barracones subterráneos sin fuego que los aldeanos de arriba, cuyas estufas ardían. América ofrecía el atractivo de la tierra y la autonomía. Sin embargo, lo que realmente ofrecía en las altas llanuras del norte de Wyoming era viento incesante, praderas que se extendían sin fin, e inviernos que hacían que el frío finlandés pareciera casi suave en comparación. Su primer enero en el condado de Johnson resultó casi fatal. Las temperaturas cayeron a 38 grados bajo cero. Mientras el viento aullaba implacablemente desde las montañas Bighorn, sin encontrar resistencia. Vaino, residiendo en una barraca comunal en un rancho de ganado, observó a los vaqueros consumir leña a un ritmo que habría horrorizado a su padre. Durante toda la noche, la estufa irradiaba un brillo rojo, devorando troncos en grandes cantidades. Sin embargo, los hombres seguían despertándose temblando mientras las llamas se reducían a brasas. El verdadero problema no era el frío en sí. Vaino había experimentado una frigidez mucho más intensa en las minas finlandesas. El defecto fundamental residía en los hábitos de sueño americanos. Construían sus camas sobre el suelo, envueltos por aire gélido dentro de viviendas de madera que disipaban el calor como un colador. Cada BTU producido por sus estufas luchaba contra paredes que canalizaban el frío hacia adentro y techos que permitían que el calor se disipara hacia el cielo. Se despertaban a medianoche, a las 2 a.m. y a las 4 a.m., navegando en la penumbra helada para atender fuegos que, en última instancia, eran impotentes contra el frío externo ilimitado. Sin embargo, Vaino recordó los barracones mineros situados 8 pies bajo tierra. Allí,
La temperatura se mantenía constante a 52 grados, independientemente del clima exterior. No se necesitaban fuegos ni avivar las llamas a altas horas de la noche, solo el calor inherente y constante de la tierra, actuando como amortiguador contra el frío letal de la superficie. Para 1902, Vaino había acumulado fondos suficientes para adquirir 40 acres de pastizales situados al este de Buffalo. La parcela en sí era poco notable. Una pradera plana con abundante hierba, un modesto arroyo para el agua y prácticamente ningún árbol. Otros colonos habían erigido cabañas estándar en terrenos comparables, participando en la idéntica y fútil lucha contra el invierno, que caracterizaba la experiencia de todo pionero de Wyoming. Vaino también tenía la intención de construir una cabaña, pero también planeaba erigir algo completamente novedoso, un edificio diferente a todo lo visto anteriormente en el condado de Johnson. William Tanner, su vecino más cercano y ganadero, había observado a Vaino inspeccionar meticulosamente su tierra recién adquirida con cuerdas y estacas. Vaino estaba delineando no solo los cimientos de la cabaña, sino también un segundo lugar 30 pies detrás de ella, con la intención de crear un sótano para raíces. Al acercarse a caballo para presentarse, Tanner preguntó por el lugar marcado. «Un dormitorio», respondió Vaino, «bajo tierra, 8 pies de profundidad, donde la tierra conserva su calor». Tanner lo miró fijamente durante un largo rato, antes de estallar en carcajadas, no por malicia, sino por auténtica diversión. «Amigo mío», comenzó Tanner, «he administrado estas tierras de rancho durante 15 años. Aquí, bajo tierra, es precisamente donde guardamos las cosas que queremos mantener frías, carne, leche, incluso a los difuntos. Quizás así es como se hace en Finlandia. Los mineros encuentran calor bajo tierra sin necesidad de fuegos. Pero esto no es Finlandia». Tanner se quitó el sombrero, aunque le deseo buena suerte con su espacio subterráneo para dormir. Una vez que llegue el invierno, descubrirá la opinión de Wyoming sobre tales conceptos novedosos. Vaino asintió cortésmente y luego reanudó su trabajo. La tierra, indiferente a las opiniones de Wyoming, simplemente mantuvo su calor constante. Permanecía paciente e inquebrantable, esperando a alguien lo suficientemente inteligente como para aprovecharlo. El recuerdo de la discusión con su esposa afloró. Las objeciones de Aino comenzaron en el momento en que Vaino reveló el lugar donde planeaba cavar. La había llevado detrás de la futura ubicación de la cabaña, a una suave elevación donde el suelo estaba bien drenado y la tierra firme, y luego señaló las estacas. Anunció: «Un rectángulo de 8 por 10 pies, justo aquí. 8 pies de profundidad, nuestro dormitorio». Aino fijó su mirada en la tierra marcada, como si él hubiera hecho una propuesta escandalosa. «Dormirán en una tumba abierta bajo tierra», declaró llanamente. «¿Quieres que durmamos en un pozo? Es una cámara revestida de madera, bien drenada, conectada a la cabaña por un túnel corto, lo que significa que nunca tendremos que salir, como criaturas, como topos o tejones, o mineros, como mi padre y mi abuelo, que se mantuvieron calientes durante inviernos que fácilmente podrían matar a una persona». En la superficie, Aino había acompañado a Vaino a través de un océano y medio continente. Había soportado las condiciones estrechas del barco, los trenes abarrotados y la incertidumbre inherente de establecer una nueva vida. En una tierra donde apenas hablaba el idioma, dormir bajo tierra se sentía como una propuesta completamente diferente. Era una renuncia a la misma humanidad que tanto se habían esforzado por establecer. «Vinimos a América para elevarnos», murmuró, «no para excavar, no para enterrarnos».
En una semana, la noticia del inusual plan de Veno llegó al rancho de William Tanner. El ganadero se lo transmitió a sus trabajadores, quienes luego lo compartieron con vaqueros de propiedades vecinas, quienes finalmente llevaron la historia a la tienda general en Buffalo. Allí, los hombres se congregaban alrededor de la estufa de leña, intercambiando noticias y chismes. El finlandés está cavando una tumba detrás de su cabaña, informó un vaquero. Dice que va a dormir en ella. Vaya, quizás él sabe algo que nosotros no. Sobre sus posibilidades cuando llegue el invierno, bromeó otra persona. Es un hombre que trabaja bajo tierra en Finlandia. Probablemente cree que todo el mundo debería habitar madrigueras como los topos. Al principio, el ridículo era de buen humor. Sin embargo, a medida que avanzaba el verano y la excavación de Veno se hacía más profunda, el ambiente cambió hacia una aprensión genuina. Un ranchero llamado George Bellamy cabalgó a finales de agosto para inspeccionar el pozo él mismo. Encontró a Veno a 8 pies de profundidad, fortificando las paredes con madera. «Catola», llamó Bellamy desde arriba. «¿Piensas residir ahí abajo o simplemente visitar? Dormiré aquí, pero viviré en la cabaña de arriba». ¿Y qué pasa cuando llega el deshielo de primavera, cuando el agua subterránea llena ese agujero como un abrevadero? El sitio está en terreno elevado con una capa de grava debajo de la arcilla. El agua se drenará, no se acumulará. Eso es lo que dices, dijo Bellamy, apoyándose en el cuerno de su silla de montar. He observado a hombres intentando innovaciones inteligentes en este territorio. Molinos de viento que fueron destrozados, zanjas de riego que se congelaron por completo. Las ideas novedosas no duran los inviernos de Wyoming, amigo mío. Solo los métodos probados con el tiempo perduran. Este es un método probado con el tiempo, demostrado durante siglos en Finlandia. Finlandia tiene árboles, Finlandia tiene montañas para bloquear el viento. Nosotros, sin embargo, solo tenemos hierba y cielo y un frío que podría matarte con solo caminar entre el granero y la casa. Bellamy se enderezó en su silla. No te estoy diciendo cómo usar tu tierra, pero cuando ese agujero se llene de agua o se derrumbe sobre tu cabeza, no esperes ninguna simpatía. Ese domingo, en la pequeña iglesia luterana de Buffalo, lo más parecido a una congregación finlandesa en un radio de 50 millas, el pastor Lindgren apartó a Vaino después del servicio. Los hombres están hablando de tu excavación, comentó el pastor con cautela. Algunos están preocupados por el bienestar de tu familia. Deberían preocuparse más por su propia leña. La mitad de ellos no tendrán suficiente cortada antes de la primera nevada. Quizás, pero un dormitorio subterráneo. El pastor Lindgren eligió sus palabras con cuidado. A algunos les parece antinatural, como abandonar la vida sobre la tierra que Dios pretendía. Dios puso calor dentro de la tierra, replicó Vano. Un calor constante que nunca falla, nunca requiere combustible, nunca se desvanece en la noche. Utilizarlo no es antinatural. Ignorarlo es un desperdicio. El pastor Lindgren lo estudió por un largo momento. Rezaré para que tu ingeniería esté a la altura de tu confianza. Reza por los que queman 10 cuerdas en invierno, respondió Vaino. Ellos lo necesitan más que yo. ¿Y Vaino Catola? Los conocimientos que Vaino obtuvo de años de trabajo en las minas de cobre finlandesas, los ingenieros geotérmicos modernos los cuantificarían con precisión más tarde. Sin embargo, los principios que él estaba utilizando habían sido reconocidos por los trabajadores subterráneos durante siglos. Mucho antes de que cualquier cálculo matemático revelara sus secretos, el factor crucial residía en la temperatura del suelo,
por debajo de una profundidad específica. Generalmente oscilando entre 6 y 10 pies, influenciada por el clima y la composición del suelo, la Tierra mantiene consistentemente una temperatura casi uniforme. Durante todo el año permanece completamente impermeable a las condiciones atmosféricas superiores. Este calor subterráneo refleja fielmente la temperatura media anual del aire de la región, nivelando eficazmente las fluctuaciones estacionales. Para el norte de Wyoming, esto se traducía en aproximadamente 50 a 55 grados Fahrenheit. Ya sea que la superficie del suelo estuviera abrazándose bajo el intenso sol de julio o cubierta por la profunda nieve de enero, la temperatura subterránea se mantenía constante. La física subyacente era notablemente simple. El suelo y la roca son conductores de calor ineficientes, lo que significa que absorben y disipan la energía térmica a un ritmo muy lento. Mientras que el suelo superficial reacciona fácilmente a los cambios de temperatura diarios y estacionales, calentándose en verano y congelándose en invierno, estas ondas térmicas pierden su intensidad a medida que se adentran. Incluso a 3 pies de profundidad, aún se pueden percibir fluctuaciones estacionales. A 6 pies, estas fluctuaciones se amortiguan significativamente. Desciende a 8 pies y la temperatura apenas cambia, actuando como un reservorio térmico inquebrantable. Protegidos de los tumultuosos cambios de la superficie por la propia masa de la Tierra, los datos pintaban un cuadro claro, mientras que las temperaturas superficiales de Wyoming podrían fluctuar en unos asombrosos 140 grados entre el calor máximo del verano y el frío invernal. La temperatura a 8 pies bajo la superficie variaba menos de 10 grados durante todo el año. En enero, mientras el aire ambiente caía a unos gélidos 40 grados bajo cero, el suelo a la profundidad de sueño elegida por Vino mantendría firmemente unos constantes 52 grados. Aunque no era cálido según los estándares de verano, esto era unos notables 92 grados más cálido que el aire letalmente frío de arriba. Los cuerpos humanos, por su propia naturaleza, producen calor continuamente, generando aproximadamente 300 BTU por hora incluso en reposo. Esta producción aumenta significativamente durante la actividad. Una persona dormida irradia calor continuamente a su entorno inmediato, como un sutil horno siempre encendido. En un dormitorio típico situado sobre el suelo, este precioso calor corporal se disipa fácilmente a través de las paredes, el suelo y el techo, desvaneciéndose en la noche gélida. El individuo dormido se enfrasca en una lucha inútil, su calor inherente siendo implacablemente saqueado por el frío externo ilimitado. Sin embargo, en las profundidades subterráneas, esta dinámica se invirtió por completo. La tierra que envolvía la cámara de Vino distaba mucho de ser fría. Registraba unos constantes 52 grados. Esta temperatura era en realidad más cálida de lo que el cuerpo humano suele requerir para un sueño verdaderamente confortable. En lugar de extraer calor de quienes descansaban, la propia tierra lo aportaría generosamente. La inmensa masa térmica que envolvía la cámara funcionaba como una colosal unidad de almacenamiento de energía. Contenía miles de millones de BTU de energía térmica, acumulados durante incontables milenios, listos para ofrecer una mera fracción a cualquiera lo suficientemente astuto como para buscar refugio en su abrazo.
El túnel de conexión resultó absolutamente esencial para el diseño general. Vino diseñó meticulosamente un pasaje que medía 3 pies de ancho, 4 pies de alto y 15 pies de largo. Este enlace crucial conectaba la cámara subterránea directamente con la sala de estar principal de la cabaña. El túnel cumplía varias funciones vitales. En primer lugar, ofrecía un acceso conveniente, eliminando la necesidad de que los ocupantes salieran al exterior. En segundo lugar, facilitaba la suave transferencia del calor residual de la cabaña a la cámara durante todo el día. Por último, establecía una zona de amortiguación térmica crucial, donde las temperaturas pasaban sin problemas del ambiente más acogedor de la cabaña al calor subterráneo constante de la tierra. Una ventilación eficaz para el espacio subterráneo también era primordial. Una cámara completamente sellada. Cámara subterránea inevitablemente se estancaría, acumulando dióxido de carbono y humedad excesiva. Para contrarrestar esto, Vino diseñó una tubería de 6 pulgadas que se extendía desde el techo de la cámara hasta la superficie, coronada con una campana protectora para bloquear la lluvia y la nieve. La diferencia de temperatura inherente entre la cámara de 52 grados y el aire exterior gélido generaría naturalmente una corriente sutil y continua, atrayendo eficazmente aire fresco hacia abajo a través del túnel desde la cabaña, mientras que simultáneamente expulsaba el aire viciado a través del tubo de ventilación. Sus vecinos, sin embargo, percibían meramente un burdo agujero en el suelo, primitivo, bárbaro, una regresión a la ascendencia de las cavernas. Vino, en marcado contraste, concibió un sistema de sueño meticulosamente diseñado para mantener temperaturas confortables únicamente aprovechando la masa térmica inherente de la Tierra. Esto significaba no tener que cortar leña, ni atender fuegos, ni los temidos despertares de medianoche para evitar congelarse. El planeta mismo había conservado este calor durante incontables milenios. Pacientemente perdurable y absolutamente constante, Vino fue simplemente el primer individuo en Wyoming lo suficientemente astuto como para abrazar la generosidad natural que presentaba. La excavación comenzó a finales de mayo de 1902, precisamente cuando el suelo se había descongelado lo suficiente para la construcción. Vino había seleccionado meticulosamente la ubicación. Una suave elevación situada 30 pies detrás del sitio de la cabaña planificada, con suelo arenoso bien drenado sobre un estrato de grava, específicamente elegido para evitar cualquier acumulación de agua. Había verificado rigurosamente el drenaje excavando un agujero piloto de 3 pies y observando su rendimiento a través de 2 importantes tormentas. El agua desapareció rápidamente, dejando la zona árida. Durante el primer mes, trabajó solo, prefiriendo encargarse de las tareas él mismo en lugar de emplear a otros. Cada amanecer, armado con su pico y pala, descendía a la excavación en expansión, aflojando la tierra y sacándola con un sistema básico de cuerda y polea. La capa superficial fue sencilla: 18 pulgadas de tierra fértil de pradera que había nutrido hierba durante 10 milenios. Debajo, una arcilla compacta y obstinada resistía cada golpe del pico, rompiéndose a regañadientes en pedazos que requerían un apalancamiento forzado. A mediados de junio, la cavidad había alcanzado una profundidad de 4 pies, marcando la mitad de su objetivo. Vano, con la cabeza ya bajo la superficie, podía percibir el cambio inmediato de temperatura dentro del pozo. La atmósfera de abajo era notablemente más fresca que el abrasador aire veraniego de arriba,
tranquila y silenciosa, protegida de los implacables vientos de Wyoming. A una profundidad de 5 pies, comenzó el proceso de apuntalamiento. Vano había recuperado robustas vigas de pino de una mina en desuso a 20 millas de distancia, madera ya probada y demostrada como fiable bajo tierra. Colocó postes verticales en cada esquina de la excavación de 8 por 10 pies, asegurando luego tablas horizontales entre ellos para formar barreras de madera que resistieran la fuerza del suelo. Por cada 2 pies adicionales de profundidad, instalaba otra capa de soporte, construyendo un cerramiento de madera que descendía con él. La profundidad final se alcanzó a finales de julio, 8 pies bajo la extensión de la pradera. Vano se paró en la base de su espacio excavado, mirando el cielo de verano, un rectángulo luminoso sobre su cabeza, y presionó su mano contra el suelo de tierra. Era fresco y constante, reflejando precisamente sus recuerdos de las minas finlandesas. Durante todo agosto, la cámara se materializó gradualmente. Alisó el suelo e instaló tablones recuperados, formando una superficie de madera diseñada para permanecer árida e impecable. Luego, las paredes se revistieron con una segunda capa de madera colocada a 2 pulgadas del apuntalamiento inicial para establecer una bolsa de aire, mejorando el aislamiento y protegiendo el interior de la humedad. El techo representaba el componente primordial. Robustas vigas que se extendían por toda la envergadura, cubiertas con tablones, y luego 2 pies de tierra colocados encima para finalizar la barrera térmica. La construcción del túnel exigió métodos distintos. Vano excavó horizontalmente desde la cámara principal hacia la ubicación de la cabaña, reforzando la estructura a medida que avanzaba, creando un pasadizo de 3 pies de ancho y 4 pies de alto. El suelo se inclinaba gradualmente hacia la cabaña, garantizando que cualquier agua acumulada regresaría a un pequeño pozo de recolección que había preparado en la esquina de la cámara. Después de 15 pies de excavación meticulosa, irrumpió en la bodega de raíces de la cabaña, un área subterránea estándar destinada a salvar la brecha entre la vivienda en la superficie y el sueño bajo tierra. La adición final fue el conducto de ventilación, una tubería metálica de 6 pulgadas que se extendía desde el techo de la cámara a través del montículo de tierra para emerger al aire libre a 4 pies sobre el suelo. Una tapa protectora, diseñada con una campana, impedía la entrada de lluvia, mientras permitía la salida del aire estancado. Aino observó el proceso de construcción, experimentando una mezcla de aprensión y respeto a regañadientes. Independientemente de la obsesión que impulsaba a su marido, él persiguió su empresa con la exactitud sistemática de alguien curtido por años de trabajo subterráneo. Cada pieza de madera se medía meticulosamente antes de un solo corte. Cada conexión era segura. Cada elemento cumplía una función específica. El 3 de septiembre de 1902, Vano entró por primera vez en sus aposentos subterráneos terminados. El termómetro, fijado a la pared, registraba una temperatura de 54 grados. En la superficie, la atmósfera de finales de verano marcaba 78 grados. Bajo tierra ya era significativamente más fresco y en 4 meses, esos constantes 54 grados se percibirían como una verdadera bendición. Hacia finales de octubre, la cámara de dormir subterránea de Vano Kaetola se había convertido en el tema central de conversación en todos los eventos sociales de todo el condado de Johnson. Los vaqueros debatían su existencia alrededor de sus fogatas. Los propietarios de ranchos lo discutían en la tienda local,
mientras las mujeres murmuraban sobre ello después de los servicios religiosos, dirigiendo miradas compasivas hacia Aino. Ella enfrentó sus preocupaciones con la característica resiliencia finlandesa. El sentimiento público había evolucionado de la mera diversión a una profunda aprensión. Ha construido una cámara funeraria y tiene la intención de dormir allí, proclamó un ranchero en la tienda general de Buffalo, mientras se calentaba las manos junto a la estufa de leña. Ese tipo está loco, o tiene la intención de dejar a su esposa viuda, especuló otra persona, añadiendo, toda la estructura se inundará durante el deshielo primaveral, o se derrumbará por el peso de la nieve. De todos modos, lo excavarán si queda algo por desenterrar. Los forasteros a menudo introducen conceptos desconocidos. Muchos de ellos no logran soportar el invierno inicial. William Tanner había examinado la cámara terminada a finales de septiembre, bajando por el túnel con un farol mientras Vaino lo esperaba en la base. El ranchero admitió que la estructura era robusta. Madera sustancial, uniones seguras y ninguna indicación de penetración de agua. Sin embargo, una construcción robusta no equivalía necesariamente a un razonamiento sensato. Está sólidamente construida, admitió Tanner, levantando el farol para inspeccionar las vigas del techo. Concedo ese punto. Seguramente durará más que cualquier otra cabaña en este condado. Quizás, pero las cabañas están equipadas con estufas, tienen fuego. ¿Qué ocurre cuando el calor de tu propio cuerpo resulta insuficiente? Cuando las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. ¿Y esta excavación se transforma en un congelador? El suelo no sabe que está a 40 bajo cero. La tierra mantiene consistentemente 54 grados. Usted reitera ese punto. Tanner ascendió de nuevo por el pasaje, sacudiéndose el abrigo. Yo realmente espero que su evaluación sea correcta, Kitola. Sinceramente lo espero. Sin embargo, he sido testigo de cómo esta tierra ha derrotado a individuos mucho más resistentes que usted. Entiendo. Ella lidiaba con sus propias cargas. Las mujeres de la congregación le sugirieron amablemente alojamientos alternativos en caso de que el proyecto subterráneo no tuviera éxito. Margaret Tanner, la esposa de William, la apartó después del servicio de octubre. Eres bienvenida a quedarte en nuestro rancho si las circunstancias se vuelven desfavorables, ofreció Margaret con suavidad. Tenemos amplio espacio. Ninguna mujer debería sufrir el frío solo porque su marido tiene ideas peculiares. Los conceptos de mi marido preservaron la vida de los mineros durante inviernos que habrían cobrado la vida de hombres en la superficie. Aino respondió, su pronunciación clara a pesar de su fuerte acento. Tengo fe en su experiencia. Las condiciones subterráneas en Finlandia varían de las de Wyoming. Sin embargo, el subsuelo sigue siendo subsuelo. Las propiedades del núcleo del planeta no cambian simplemente por cruzar un océano. La primera helada severa llegó el 2 de noviembre. Tervino entró en la cámara esa noche y permaneció allí solo durante la noche como experimento, dejando a Aino en la cabaña junto a la estufa. No llevaba mantas, ninguna fuente de calor, solo su persona y la ropa que vestía. La temperatura ambiente en la superficie cayó a 19 grados durante la noche. Dentro de la cámara, el termómetro de Vaino registraba consistentemente 53 grados. Durmió ininterrumpidamente hasta el amanecer, sin necesidad de atender fuegos ni tiritar durante las horas más profundas de la noche. Al ascender a la superficie, la escarcha adornaba cada brizna de hierba, y su aliento se condensó inmediatamente en el aire gélido. Sin embargo, a solo 8 pies de profundidad, había estado lo suficientemente cálido como para dormir cómodamente en mangas de camisa.
Encontró a Aino en la cabaña, donde ella había pasado la noche avivando la estufa cada 2 horas. La cámara funciona eficazmente, le informó. 53 grados durante toda la noche. Dormí profundamente sin interrupción. Aino observó su semblante, notando su apariencia descansada y serena, desprovista de cualquier indicio de que hubiera soportado una noche helada. Ella miró la pila de leña disminuida junto a la estufa, las cenizas que tendría que limpiar, la rutina perpetua de talar, transportar y encender que le esperaba durante otros 5 meses. «Demuéstramelo», dijo en voz baja. Esa tarde, descendieron juntos. Aino apoyó la palma de su mano contra la pared de madera, sintiendo una frescura persistente que, paradójicamente, se sentía más cálida que el aire de noviembre en el exterior. «No hace frío», admitió. «No es ni verdaderamente frío ni verdaderamente cálido. Simplemente existe». No, desde que Vaino había revelado sus planes, Aino se había permitido realmente esperar. Enero de 1903 amaneció con una ferocidad que sería recordada por los ancianos durante generaciones. Un frente ártico llegó desde Canadá el 8 de enero, haciendo que las temperaturas cayeran de unos relativamente suaves 15 grados a unos gélidos 24 bajo cero a medianoche. Para la mañana del 9 de enero, el mercurio había descendido aún más, hasta los 39 bajo cero. Luego, en la mañana del 10 de enero, el termómetro fuera de la casa del rancho de William Tanner registró unos escalofriantes 47 grados bajo cero, marcando la temperatura más baja jamás registrada en el condado de Johnson en la memoria viva. El viento implacable exacerbó las condiciones, con ráfagas de 30 millas por hora que llevaron las sensaciones térmicas a niveles que hacían la supervivencia prácticamente imposible. La piel desprotegida se congelaba en menos de 1 minuto. Cualquier ganado que no pudo encontrar refugio pereció de pie en los campos. La nieve no solo caía, asaltaba, azotando horizontalmente a través de la vasta y despejada pradera. En todo el condado comenzó una lucha desesperada por la existencia. William Tanner agotó toda su pila de leña de invierno en solo 4 días. Sus peones de rancho trabajaron por turnos, transportando combustible de una reserva de emergencia. Alimentaban continuamente la estufa del barracón día y noche. A pesar de sus esfuerzos, la escarcha aún se materializaba en las paredes interiores, obligando a los hombres a dormir con sus abrigos y botas. Estaban listos para evacuar si el fuego se extinguía. George Bellamy lamentó la pérdida de 2 caballos, que murieron congelados en un pastizal del que no pudieron escapar. Su esposa sufrió congelación en 3 dedos después de aventurarse afuera para llegar al gallinero, un viaje de apenas 40 pies que casi le cuesta la mano. A su llegada encontró a todas las gallinas sin vida, congeladas en sus perchas. Peterson, un colono que vivía solo a 8 millas de Buffalo, agotó su suministro de leña el 11 de enero. Recurrió a quemar sus muebles, luego sus tablas del suelo, antes de intentar llegar a pie al rancho de un vecino. Trágicamente fue descubierto 2 días después congelado a media milla de la seguridad, con su linterna aún agarrada en la mano. En la granja de los Catola, el 8 de enero transcurrió como cualquier día de invierno típico. Vaino y Aino pasaron las horas del día en la cabaña de arriba, donde un pequeño fuego mantenía temperaturas tolerables para cocinar y las tareas rutinarias. A medida que caía la noche y el frío se intensificaba, descendieron por el túnel hasta su vivienda subterránea. El termómetro fijado a la pared de madera mostraba consistentemente 53 grados, una lectura inalterada desde el otoño, desde noviembre y, de hecho, desde cada noche que habían pasado bajo tierra.
8 pies por encima de ellos, la temperatura caía en picado hacia los 47 bajo cero. Sin embargo, la tierra que envolvía su cámara conservaba su calor primordial, completamente impermeable al frío letal que azotaba en la superficie. Su sueño transcurría en un modesto armazón de cama fabricado por Vaino. Listones de madera que sostenían un colchón de paja, cubierto con mantas de lana áida. No crepitaba fuego, ninguna estufa irradiaba calor. Su única fuente de calor emanaba de sus propios cuerpos y de la inmensa masa térmica de la tierra que los envolvía por completo. Aino se despertó una vez durante la noche, no por el frío, sino por el silencio profundo e inusual. No había viento aullante, ni maderas quejumbrosas, ni el crepitar frenético de un fuego luchando por sobrevivir, solo quietud absoluta y un calor reconfortante. A su lado, solo se escuchaba el ritmo constante de la respiración de su marido. Muy por encima, los hombres sucumbían, el ganado se congelaba y las familias incineraban todas sus posesiones en un intento desesperado por soportar una hora más. 8 pies más abajo, los Catola disfrutaban de un sueño confortable a 53 grados. La severa ola de frío persistió durante 6 días. Cada mañana, Vaino ascendía a la superficie para evaluar las condiciones. Su aliento se solidificaba instantáneamente y la escarcha se cristalizaba en su barba en cuestión de segundos cada mañana. Anotó meticulosamente la temperatura de la superficie en su cuaderno: 47 bajo cero, 43 bajo cero, 38 bajo cero, 41 bajo cero, 36 bajo cero, 29 bajo cero. 6 días duró el frío más brutal que Wyoming había experimentado en 2 décadas. 6 noches se pasaron durmiendo bajo tierra. Ni un solo tronco fue consumido, ni un solo despertar a medianoche ocurrió, y ni un solo momento de desesperación temblorosa fue sentido. El 14 de enero, cuando el frío intenso finalmente retrocedió, Venus salió a un paisaje remodelado tanto por la resistencia como por la adversidad. Allí, al borde de su tierra, estaba William Tanner, abrigado con todas sus prendas disponibles, ansioso por presenciar lo increíble de primera mano. William Tanner se detuvo en la entrada del túnel de Vano, con la mirada fija en la oscura abertura, como si ofreciera un portal a un reino completamente diferente. De hecho, en cierto modo, sí lo hacía. «Dormiste ahí dentro», comentó Tanner deliberadamente, «a pesar de todo, a 47 grados bajo cero, cada noche, y mi esposa también, sin ninguna fuente de calor. No se consumió combustible. La tierra misma no requiere llama. Posee un calor inherente propio». Tanner había llegado anticipando que los Catolinas estarían tiritando en su cabaña, casi congelados, sometidos por el mismo frío brutal que había puesto de rodillas a todo el condado. Sin embargo, descubrió a Vano cortando leña tranquilamente, evidentemente con fines culinarios más que de mera supervivencia. La pila de leña detrás de la vivienda parecía casi intacta. «Muéstrame», pidió Tanner. «Debo presenciarlo», insistió. Juntos comenzaron su descenso, con Tanner abriendo el camino, iluminando su sendero con un farol. Vano iba detrás. El túnel, aunque estrecho, estaba construido con pericia, con robustas paredes de madera y un suelo seco y firme. Después de recorrer 15 pies de pasaje con una suave pendiente, donde el aire se calentaba notablemente con cada paso, Tanner entró en la cámara subterránea y se detuvo. El área resultó ser más espaciosa de lo previsto, midiendo 8 por 10 pies. Un techo de 7 pies permitía incluso a una persona alta estar de pie cómodamente, mientras que una modesta cama estaba colocada contra una pared.
Enfrente, una mesa compacta y un par de sillas estaban dispuestas. Cerca del punto de entrada, había un termómetro montado. El ranchero se acercó al termómetro, levantando su farol para distinguir la lectura. 53 grados, murmuró suavemente. Idéntico a anoche, idéntico al mes pasado, y será lo mismo el próximo mes, afirmó. Tanner luego colocó su mano contra la pared de madera y posteriormente contra el suelo de tierra expuesto en una esquina donde terminaban las tablas. Se sentía templado, no frío, notablemente constante e inmutable. Honestamente, confesó, aquí hace más calor que en mi barracón, incluso con la estufa funcionando a máxima capacidad. Vano tomó su cuaderno de la pequeña mesa, abriendo las entradas que detallaban la reciente ola de frío. 8 de enero. Temperatura de la superficie a medianoche. 24. Temperatura de la cámara, 53 grados. 9 de enero. Superficie, 39. Cámara, 53. 10 de enero. Superficie, 47. Cámara, 52. La temperatura interior solo bajó 1 grado cuando afuera hacía 47 bajo cero. El aire gélido desciende gradualmente, con extrema lentitud. Para cuando logra penetrar 8 pies de profundidad, el invierno ha terminado y el calor del verano ya está regresando a la superficie. La temperatura a esta profundidad específica fluctúa solo unos pocos grados durante todo el año. Tanner aceptó el cuaderno, hojeando sus páginas meticulosamente documentadas. Las temperaturas de la superficie exhibieron variaciones extremas. 90 grados en agosto, cayendo a menos 47 en enero. En marcado contraste, las temperaturas de la cámara se mantuvieron notablemente constantes, confinadas a un rango estrecho entre 51 y 55 grados. A pesar de las condiciones en la superficie, no han usado leña por la noche durante todo este invierno, ¿verdad? Sí, quemamos leña en la cabaña durante el día para preparar comidas y para el confort general. Sin embargo, por la noche descansamos en el espacio subterráneo donde no es necesaria la calefacción. Mi equipo consumió 8 cuerdas de leña en solo 6 días, luchando por mantener una temperatura habitable en el barracón. 8 cuerdas de leña, y aún así tiritaban en sus abrigos. Tanta leña, suficiente para el trabajo de un mes para un hombre, desapareció en menos de 7 días. Tanner cerró el cuaderno y lo devolvió. Volvió a examinar la cámara. La modesta zona para dormir, el calor constante, la profunda quietud que provenía de estar encerrado por la tierra, protegido del viento. Te tildé de tonto, afirmó finalmente. Les dije a todos que, en esencia, estabas cavando tu propia perdición. No lograste comprenderlo. ¿Cómo podrías hacerlo? Nunca habías presenciado su funcionamiento de primera mano. He visto a individuos perecer en esta región por confiar en conceptos novedosos en lugar de prácticas establecidas. Tanner cruzó miradas con Vane. Sin embargo, esto funciona. La evidencia es claramente visible en este mismo termómetro. La evidencia ha residido dentro de la Tierra durante milenios. Simplemente excavé lo suficientemente profundo para descubrirla. Tanner le ofreció la mano. ¿Estarías dispuesto a enseñarme cómo construir uno? Vane la apretó con resolución. Una vez que la tierra se ablanda, la excavación se vuelve más sencilla en primavera. Después de William Tanner, el visitante inicial fue George Bellamy, el ranchero que había advertido a Vino sobre los diluvios primaverales y los derrumbes. Apareció el 16 de enero, 2 días después del final de la ola de frío. Con vendajes aún adornando los dedos congelados de su esposa y aún lamentando la muerte de sus caballos, Bellamy declaró abruptamente: «Debo verlo».
Tanner afirma que permaneciste dormido durante todo el evento a 53 grados. Vineau lo guió en silencio hacia abajo. Bellamy permaneció en la cámara durante 20 minutos, sintiendo las paredes con las manos y examinando la estructura. Al revisar el registro de temperatura, cuando reapareció, su actitud había cambiado de la duda a una anticipación casi ansiosa. Mi esposa casi pierde la mano solo por recorrer 40 pies hasta el gallinero, murmuró. Tú permaneciste cómodamente abrigado sin mover un dedo. La tierra hizo todo el trabajo. Yo solo excavé la abertura. Para finales de enero, Vineo había recibido a 14 invitados en su morada subterránea, ganaderos, vaqueros, colonos e incluso el pastor Lindgren. Ansioso por absorber toda la sabiduría de Vano, aclaró que elegir la ubicación era primordial mientras los guiaba por su tierra. Terreno elevado, drenaje efectivo y tierra arenosa sobre grava, si se podía encontrar. La arcilla retiene la humedad, de lo contrario te despertarás en un charco de agua. Durante 3 días les instruyó sobre la elección de la madera, los métodos de refuerzo y los cálculos precisos de profundidad. Demostró cómo evaluar el drenaje utilizando perforaciones exploratorias. Ilustró cómo inclinar la base del túnel para evitar la acumulación de agua y cómo orientar el conducto de ventilación para un flujo de aire óptimo. Estás divulgando toda mi experiencia sin permitir que entre la lluvia o la nieve, comentó alguien una tarde después. Otro contingente acababa de irse, llevando numerosos esquemas. La información confinada a un solo individuo perece con esa persona. El conocimiento difundido sostiene vidas. La primera cámara nueva fue excavada en el rancho Tanner durante abril. Las propias manos de William realizaron la excavación. Mientras tanto, Vanu supervisó el proceso, verificando profundidades, drenaje y soporte estructural en cada fase. Hacia finales de mayo, la cámara llegó a su finalización, algo más compacta que la de Vanu, pero construida según principios idénticos. No comprobaremos su eficacia hasta el próximo invierno, admitió Tanner, mientras estaba dentro de su recién construido espacio subterráneo. Funcionará. La tierra permanece inquebrantable. George Bellamy comenzó su proyecto de excavación en mayo, empleando trabajadores adicionales para acelerar la excavación. Larson, un colono que había perdido 2 dedos de los pies por congelación durante la intensa ola de frío, inició su propia habitación subterránea en junio. A medida que el verano llegaba a su fin, se estaban construyendo 5 dormitorios subterráneos en todo el condado de Johnson. En agosto, el periódico de Buffalo publicó un artículo que detallaba la técnica finlandesa para soportar el invierno. La correspondencia llegaba de Montana, las Dakotas e incluso de la lejana Minnesota, de agricultores y ganaderos que buscaban cualquier opción viable para escapar de la implacable rutina de cortar y quemar que dominaba sus estaciones frías. Vano respondió a cada consulta. Dibujó diagramas meticulosamente, dilucidó los principios subyacentes y describió el proceso de construcción con precisión. No cobró honorarios. Incluso rechazó ofertas de reembolso de franqueo. En Finlandia, informó a Ino, los mineros se educaban unos a otros. Tal sabiduría sostuvo vidas durante incontables generaciones. Si la comercializara, solo los ricos sobrevivirían. Pero si la comparto libremente, todos tienen una oportunidad. El invierno siguiente resultó menos severo, alcanzando un mínimo de solo 28 grados bajo cero. Sin embargo,
Las habitaciones subterráneas recién construidas funcionaron precisamente como Vanu había garantizado. William Tanner pasó las noches de enero durmiendo sin necesidad de encender ni un solo tronco. La esposa de George Bellamy, cuyos dedos mostraban cicatrices persistentes de la congelación del año anterior, se retiraba cada noche al abrazo cálido de la tierra y se despertaba cada amanecer fresca y revitalizada. El individuo que una vez había preparado su propio lugar de entierro, ahora había mostrado a su comunidad cómo lograr una comodidad similar. Y su sueño nunca había sido más profundo. Vino Chetola pasó 34 años adicionales en su propiedad del condado de Johnson. Falleció en 1937, rodeado de sus hijos y descendientes que habían madurado. Al retirarse a la tierra cada tarde de invierno, tan instintivamente como otras familias subían a camas convencionales. La vivienda subterránea inicial le sobrevivió. Su nieto continuó utilizándola hasta 1962, el año en que las líneas eléctricas rurales finalmente llevaron calor confiable a la aislada propiedad de Wyoming. Incluso después de eso, la cámara persistió, sirviendo como un santuario fresco durante el verano y un refugio de emergencia que cumplió consistentemente su función. El invierno de 1903 persistió como el estándar por el cual se juzgaba cada invierno subsiguiente en Wyoming. Los veteranos de la región preguntaban, ¿se compara con el del 03? Y la respuesta era casi invariablemente negativa. Sin embargo, incluso los inviernos más suaves seguían cobrándose vidas de animales y agotando a las familias que luchaban contra el frío armadas únicamente con madera y desesperación. Cada amanecer gélido servía como un recordatorio del potencial que Vanu había demostrado. Para el año 1910, los dormitorios subterráneos se habían expandido más allá del condado de Johnson, llegando a los condados adyacentes de Sheridan, Campbell y Washakie. Las publicaciones centradas en la agricultura presentaban artículos sobre el descanso protegido por la tierra y el enfoque finlandés para sobrevivir al invierno. En 1912, la extensión agrícola del estado de Wyoming extendió una invitación a Vanu para que presentara en su conferencia anual. El recién llegado, previamente ridiculizado por excavar su propio lugar de entierro, ahora se dirigía a una reunión de 200 ganaderos, ansiosos por obtener conocimientos capaces de revolucionar sus estaciones frías. La tierra no guarda memoria del invierno, declaró Vanu. 8 pies bajo la superficie, siempre se siente como otoño, el frío de arriba es fugaz, el calor de abajo perdura. Tras la construcción de su habitación subterránea, William Tanner nunca más sufrió la pérdida de ganado debido al frío. Sus trabajadores agrícolas, que antes tenían que levantarse cada 2 horas para atender la estufa del dormitorio, ahora disfrutaban de un sueño ininterrumpido en el calor aislante de la tierra y comenzaban el trabajo del día siguiente sintiéndose renovados en lugar de fatigados. El linaje Tanner residiría en el condado de Johnson durante 3 generaciones sucesivas, y cada propiedad que desarrollaron incorporaba un área de descanso subterránea, tan fundamental como un pozo de agua o un granero de almacenamiento. Este concepto central, Vanu lo había comprendido. La utilización de la temperatura estable de la Tierra como santuario térmico es ahora evidente en los diseños arquitectónicos con protección de tierra a nivel mundial.
Las residencias contemporáneas con montículos de tierra, los complejos residenciales subterráneos e incluso los refugios de supervivencia de emergencia, todos se originan en los idénticos principios físicos que aseguraron el calor de los Katola, a pesar de que las temperaturas cayeron a 47 grados bajo cero. Si bien los cálculos se han perfeccionado y los métodos de construcción se han actualizado con hormigón y barreras resistentes a la humedad, la comprensión fundamental persiste. Debajo de una profundidad específica, el suelo mantiene una temperatura impermeable a las condiciones atmosféricas externas. Vanu, junto con mineros finlandeses e innumerables habitantes subterráneos a lo largo de los siglos, comprendió una verdad fundamental. Enfrentarse a la naturaleza agota a quienes lo intentan, mientras que trabajar en armonía con ella produce grandes recompensas. Sus vecinos combatían ferozmente el invierno, blandiendo hachas y gastando un gran esfuerzo, talando árboles, partiendo troncos y soportando noches gélidas para mantener fuegos que, en última instancia, no podían prevalecer. Vanu, sin embargo, abandonó por completo esa lucha, eligiendo en su lugar dejar que la tierra le proporcionara refugio. Cada noche descendía a un calor que había perdurado por millones de años y estaba destinado a durar millones más. Esta valiosa lección, resulta, se aplica mucho más allá de los confines de las cámaras subterráneas. Cada problema presenta dos caminos, uno de fuerza bruta que consume recursos ilimitados y otro de elegante simplicidad que aprovecha las fuerzas inherentes. Mientras que los vecinos de Vanu veían la tierra como un suelo frío y estéril que solo debía ser tolerado, Vanu la percibía como un vasto depósito térmico que ofrecía calor sin costo a cualquiera dispuesto a cavar. Viví 6 años más que Vanu. Ella pasó sus últimos inviernos continuando su rutina, descendiendo por el mismo túnel que habían usado durante 3 décadas y durmiendo en esa cámara familiar. Todavía envuelta por el calor constante de la tierra, su hija encontró más tarde una nota escondida en la Biblia familiar después de que Vanu falleciera. En la meticulosa escritura finlandesa de Iino, la nota decía que estaba excavando un dormitorio. Yo, sin embargo, había afirmado que estaba cavando una tumba. Al final, ambos resultamos tener razón. Él enterró nuestros miedos invernales dentro de ese mismo agujero, permitiéndonos dormir profundamente sobre él. Sorprendentemente, la cámara perdura hasta el día de hoy, salvaguardada por una sociedad histórica. El termómetro en la pared muestra constantemente 53 grados, una lectura constante e inquebrantable, esperando pacientemente a cualquiera con la sabiduría para buscar sus profundidades.